Prepárate para conocer las primeras leyes e instituciones de Estados Unidos. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Qué tipos de gobierno querían los radicales y los conservadores? 2. ¿Cuál fue el mayor logro de Jefferson como presidente? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Un hombre le temía la tiranía y buscaba un gobierno que no se inmiscuyese en la vida de la gente. El otro le temía al populacho y quería un gobierno que lograra que la gente se comportase. Mientras ambos hombres luchaban y se esforzaban por construir una nación, Europa soñaba con un paraíso al otro lado del Atlántico. Hoy, en la tradición de Occidente, la República Norteamericana. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Dada la incompetencia de soldados y políticos ingleses en la guerra de la independencia norteamericana, dada la ayuda de los franceses, dados factores tales como la distancia y la suerte en gran medida, podemos brindarles cierta información sobre cómo ganaron finalmente los colonos, pero luego, cuando la lucha terminó, podemos ver también cómo surge un conflicto en el campo norteamericano entre moderados y radicales, entre el conservador, el estabilizador y el Partido del Cambio y del Movimiento. Era en esencia una clásica situación revolucionaria luego de que la revolución hubo finalizado. Un grupo estaba compuesto en gran parte por los primeros líderes revolucionarios que voluntariamente habían ido a la guerra para obtener independencia, hombres como Jefferson o Richard Henry Lee de Virginia. A esta gente les agradaba los artículos de la Confederación convenidos durante la guerra porque eran bastante indefinidos e ineficaces y porque estos contenían la convicción de que la ganancia política más importante de la revolución era la independencia de varios estados. Cuanto más débil era la Confederación, cuanto más independiente eran los estados, más les gustaban. Los hombres que se oponían a este grupo en conjunto habían llegado a la revolución con más renuencia. Hombres como Alexander Hamilton o Robert Livingston de Nueva York. La mayoría de ellos creía que el nuevo gobierno debería tener un gobierno central con poder coercitivo, tanto con el gobierno estatal como con los ciudadanos. Eran conservadores en su política, conservadores en su posición social, hombres de principios, hombres con propiedades, hombres acaudalados, y a veces ese caudal originaba un principio aún mayor. Estas dos tendencias, estas dos actitudes, están muy bien representadas por dos personalidades, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Y se reflejan en dos documentos. La Declaración de la Independencia, proclama idealista que origina una revolución, y la Constitución, documento legalista producto del compromiso y del temor a otras revoluciones. Como es obvio, estas actitudes eran dos polos opuestos. Quizá hubiera poca relación entre aquellos que pensaban que el hombre solo necesitaba ser liberado de sus cadenas a fin de avanzar hacia la perfección, y aquellos que pensaban que
aún los más fuertes y juiciosos juramentos no podían impedir que un hombre se pusiera en ridículo y causara la desgracia del prójimo. Al pensar en el futuro, Jefferson y sus seguidores le temían a la corrupción del poder. Creían que si el hombre era salvado de la tiranía le iría muy bien. Así que estaban a favor de un gobierno que interviniera lo menos posible. Cuando Hamilton y sus seguidores pensaban en el futuro, le temían a la corrupción de la naturaleza humana. Creían que si un hombre se hallaba a salvo de sí mismo, habría un gran futuro para la sociedad norteamericana. Naturalmente, estaban a favor de un gobierno activo, intervencionista, que haría que las cosas ocurrieran del modo en que debieran ocurrir, que haría que la gente se comportara del modo en que debiera comportarse. La gente que pensaba de este modo arguía que el intento de un gobierno más liberal, basado en los artículos de la Confederación, era un fraude y eventualmente se salieron con la suya a expensas de algunos compromisos en la Convención Constitucional de 1787. Así que, mientras simbólicamente podemos decir que Jefferson, en el sentido de las ideas que él representaba, que Jefferson hizo la revolución, también podemos decir, con muchísimas reservas, que Hamilton hizo la Constitución, y que en cierta medida, lo interesante respecto del experimento norteamericano es que siempre preservó esta combinación de práctica tenaz conforme con Hamilton y Hobbes y la teoría muy idealista conforme con Jefferson y Locke. De modo que, mientras todos los hombres habían sido creados iguales, esto no incluía a los negros, que no podían casarse con blancos, a los indios, que serían echados de sus tierras, a los analfabetos y a los indigentes, que jamás lograrían un voto, y a las mujeres, por supuesto, que no eran hombres. La Constitución reemplazó la vieja autoridad por una nueva, la antigua clase de gobierno señorial por una nueva clase de gobierno republicano que se apoyaba en los bienes, en la distinción social y eventualmente en la herencia también, tanto como lo había hecho la antigua clase. La gran diferencia era que los norteamericanos no podían admitir las distinciones hereditarias y sociales en las que su sociedad, como cualquier otra sociedad, se basaba. Y esto creó una brecha entre la teoría y la práctica, entre la teoría de la igualdad que unía a la nación y la práctica de la competencia, una competencia con resultados dispares y seleccionados que mantenían a la nación en movimiento y que la hacían expandirse. La tensión entre la teoría y la práctica, entre la igualdad y la competencia, esta tensión jamás sería admitida. Los fraudes y las ilusiones necesarios para encubrirla se convirtieron en parte de la historia norteamericana y de la historia en sí. Es bastante posible que, sin esas grandes ilusiones y esas grandes decepciones también, no pueda existir ninguna gran nación, o al menos no como nación. Si observamos cómo resultó esto en la práctica inmediata, vislumbramos antes que nada una creencia en el gran destino de la nueva nación y la convicción general de que los norteamericanos podían hacer cuanto quisieran sin las trabas de las tradiciones y represiones del viejo mundo. Y en ninguna otra parte era tan fuerte este sentimiento como en el viejo mundo. Porque Norteamérica era la pantalla en la que Europa podía proyectar su propio ideal. Europa estaba dividida e impaciente consigo misma. Estaba desunida por la colisión entre ideas ya establecidas de estatus y privilegios heredados de familia y las nuevas ideas de méritos personales. Había una creciente demanda de igualdad, una creciente movilidad social, pero eso no estaba demasiado cerca y creó
un estado de conciencia más conflictivo. Al mismo tiempo había un creciente elitismo en Europa, tanto en las burocracias en formación como en la reacción aristocrática de una clase que se sentía amenazada y que reaccionaba afirmándose con más fuerza que antes. Y esto chocó a su vez con un vago, aunque difundido anhelo de mucha gente que había estado ausente del escenario político hasta entonces, el anhelo de participación, de hacer el bien a la sociedad, de actuar como patriotas, como ciudadanos, así como la gente como ellos había demostrado que se podía actuar en los Estados Unidos. Y todos hablaban de América, desde Escocia hasta Polonia, a veces en la forma más irrealista. Y este alejamiento de la realidad era una especie de espejo de la pasión por el orden, por el patriota, y un espejo también de la distancia que convertía al continente americano en un espejismo. Dicen, escribió un belga en 1782, dicen que en Virginia los hombres electos para establecer el nuevo gobierno efectuaron una asamblea en un bosque tranquilo donde no los viese la gente del pueblo, dentro de una cerca natural formada por montículos de hierbas, y que en este rústico lugar deliberaron sobre quién debería presidirla. Y aquí tenemos algo más heroico, pero igualmente ridículo, de un francés con fuertes ecos de Plutarco y de los nobles romanos. El día en que Washington renunció a su mandato en el Salón del Congreso, una corona, adornada con piedras preciosas, había sido colocada sobre el libro de la Constitución. De pronto, Washington tomó la corona, la rompió y arrojó los trozos ante la gente reunida. Qué poca cosa parece el ambicioso César ante este heroico norteamericano. Por supuesto, esto es algo así como un cuento de hadas. Tenemos una versión del hecho bastante más probable, pero bajo el artificio literario y la retórica podemos descubrir una especie de integración espiritual. Podemos percibir el descontento psicológico de los europeos, el anhelo de vivir en una patria mejor, donde el verdadero mérito fuese reconocido. Luego, el repudio moral de la sociedad europea existente, que sería la causa fundamental de la revolución. En Europa afirman que el talento es un don triste e inútil. Pero en Norteamérica, el más honrado, el más respetuoso, es también el más grande y el más respetado, sin importar su cuna ni su rango. En Norteamérica no había ninguna de las injusticias sociales que tanto pesaban en Europa. Y no es que estuviesen aumentando, es que la gente estaba más consciente que nunca de ellas. En Norteamérica, las distinciones artificiales habían sido eliminadas. Como dijo un profesor alemán en 1776, los norteamericanos son los seres más afortunados de la Tierra, al menos entre las naciones civilizadas. Ni siquiera saben los nombres de muchas de las cargas soportadas por los súbditos europeos. El profesor no podía comprender cómo es que no había emigrado ya la mitad de Europa hacia el otro lado del Atlántico. Por supuesto había gente, y Jefferson era uno, que trataba de combatir las ideas absurdas acerca de Norteamérica que circulaban por Europa. Pero esta gente realista chocaba con europeos que preferían los sueños a la realidad y que sabían que, si deseaban influir en la realidad, solo los sueños podrían brindar un verdadero detonante. Usted, señor, desea romper este hechizo, dijo un francés en 1786. Hombre cruel, aunque fuese una ilusión, ¿usted la disiparía? Sería valiosa para nosotros, sería útil como consuelo del hombre virtuoso. Y podría haber agregado, sería también útil para demostrar lo que uno podría hacer y lo que podría lograr si intentara su propia revolución. Lo que tenemos aquí es frustración traducida en una esperanza sin límites.
Esto produjo una especie de filosofía de la historia, la creencia de que la Revolución norteamericana representaba un punto de giro en la historia total de la raza humana. Uno de los más venerados documentos públicos norteamericanos, el billete de dólar, lleva en su reverso la fecha 1776 y la inscripción Novus Ordo Seculorum, que significa que en ese año 1776 no solo nacía una nueva nación, sino un nuevo orden en la sociedad humana, libre de los pecados y locuras de la vieja Europa. La prueba de ello es que George Washington no se convirtió en rey al finalizar la guerra y regresó a su rancho de Mount Vernon, lo que demostraba que los republicanos eran realmente hombres virtuosos, como los antiguos romanos o los filósofos del Renacimiento del siglo XVIII. Cuando en Virginia quisieron honrar a su gran héroe republicano, contrataron al escultor favorito de la época, el francés Houdin. Su estatua de Washington se encuentra hoy en Richmond, en el Capitolio de Virginia, en un edificio diseñado por Thomas Jefferson. Esto es lo que Tom Paine expresó sobre el nuevo espíritu republicano. Lo que nosotros solíamos denominar revoluciones eran apenas un cambio de personas o una alteración de las circunstancias locales. Surgían y desaparecían, y nada había en ellas que pudiese significar una influencia para el futuro. Pero lo que ahora vemos en el mundo, con las revoluciones de Norteamérica y Francia, es una renovación del orden natural de las cosas, un sistema de principios tan universales como la verdad y la existencia del hombre, y que se relacionan con el ser humano y la felicidad política y la prosperidad nacional. Lo extraordinario de este pasaje es que en gran medida fue verídico. Y el punto principal en el cual Paine parece equivocarse es al no entusiasmarse con la Revolución norteamericana, clasificándola junto a la Revolución francesa. La Revolución norteamericana fue diferente a la de Inglaterra del siglo XVII y a la de Francia del siglo XVIII, ya que tuvo lugar en un país nuevo y en un mundo nuevo aún inadaptado. Ello significaba que por una vez, las esperanzas exaltadas de los idealistas revolucionarios se equiparaban con los vastos recursos de un continente virgen, un continente sin explotar y con ilimitadas posibilidades de expansión social y experiencia. Los líderes norteamericanos tenían oportunidades de construir, no solo de pelear. En la Francia del siglo XVIII, Thomas Jefferson podría haber acumulado declaraciones y constituciones, pero probablemente habría ido a la guillotina como muchos revolucionarios. En Norteamérica, él no solo pudo efectuar un rol importante con la fórmula del pensamiento político norteamericano, sino también un rol eficaz como político práctico en el gobierno y en el desarrollo de su patria. Cuando Jefferson murió el 4 de julio de 1826, que fue también el cincuentenario de la Declaración de la Independencia, cuando murió, decíamos, dejó instrucciones expresas respecto del epitafio que llevaría a su tumba. Deseaba que éste expresara que él había sido el creador de la Declaración de la Independencia, del Estatuto de Virginia en pro de la libertad religiosa y de la Universidad de Virginia. Esa fue una elección muy norteamericana, propia del siglo XVIII. Viniendo de un hombre que había hecho muchísimas otras cosas en su vida, incluso ser presidente de los Estados Unidos, que él ayudó a fundar, la inclusión del estatuto en pro de la libertad religiosa era singularmente significativa. No sé de ningún otro revolucionario que estuviese interesado en la libertad de pensamiento de los demás.
Tampoco sé de ningún otro revolucionario que hubiese fundado una universidad diseñada por él mismo en 1816, denominándola Aldea Académica, con zonas independientes para estudiantes y profesores, con jardines y con un patio rodeado de elegantes edificios neoclásicos, pero abiertos en uno de sus lados hacia las montañas y el terreno exterior. Por otra parte, este fue el hombre que pensaba que un poco de revolución era bueno de vez en cuando, y que escribió que el árbol de la libertad debe fortalecerse de tanto en tanto con la sangre de patriotas y tiranos. Es su abono natural. Eso lo escribió en 1787, justo años antes de que la Revolución Francesa produjese un abono de sangre un poco demasiado excesivo, pero aún así es notable que un hombre que se convertiría en presidente pudiera ser tan directo. Ahora bien, ¿alguna vez se han preguntado a la luz de lo que ustedes saben sobre política, cómo se las compuso Jefferson para sobrevivir y prosperar políticamente tanto tiempo? ¿Fue comiéndose sus palabras ocasionalmente? ¿O fue más bien porque aquí en Norteamérica, solo aquí, su concepto de la democracia como una república de propietarios absolutos, liberados de la servidumbre económica y política del viejo mundo, libres de explotar los recursos de este nuevo mundo, solo aquí, esto no era un simple sueño utópico. Era una política práctica que atraía, que logró atraer a los sembradores de Virginia, a los demócratas de Pensilvania, a los hombres de las fronteras, y era además una política viable, porque los nuevos Estados Unidos heredaron a su vez la posición privilegiada del país al cual habían derrotado. Norteamérica también podría ser una isla como Inglaterra, ineficiente, poco gobernada y notablemente libre. Podría ser cuanto quisiera, sin demasiada interferencia de afuera. La democracia norteamericana era tosca, su estructura desprolija, su política antieconómica, pero funcionaba. O al menos así parecía a los observadores extranjeros, como el francés Alexis de Tocqueville, que vino a comprobarlo en 1831, cuando la Unión tenía ya medio siglo, y que pensó que aquí había descubierto el modelo del futuro. Y la democracia norteamericana no solo funcionaba, avanzaba además. Después de 1850, los Estados Unidos habían llegado a sus fronteras actuales. Después de 1853, cuando el ferrocarril llegaba a Chicago y San Luis, solo faltarían Alaska y Hawái en la actual constelación de los estados. En esta tierra en expansión, donde de cada 10 hombres o mujeres uno era inmigrante, un nuevo nacionalismo cobraba forma. Hemos prestado atención demasiado tiempo a las refinadas musas de Europa, escribió Ralph Waldo Emerson. Caminaremos con nuestros propios pies, trabajaremos con nuestras propias manos, hablaremos de acuerdo con nuestras propias convicciones. Y estas recurrentes declaraciones de independencia formaban también parte del síndrome norteamericano, de lo que pasó a ser una tradición norteamericana. Así que, durante casi 3 siglos, el mundo occidental había sido un siervo de Europa. Ahora, una parte de este era libre. Y en pocas décadas los vastos dominios de España y Portugal también se liberarían de sus amos europeos, aunque no de ellos mismos. En abril de 1789, Washington fue primer presidente de la nueva república y entró en funciones. En 1801, Jefferson asumió como tercer presidente de los Estados Unidos.
Fue él quien dirigió el planeamiento de la capital, que se llamaría Washington, capital que sería construida en un estilo racional, culto, por un ingeniero francés llamado L'Enfant, cuyo diseño imitaría a los romanos, a cuyo estilo se modelaron los republicanos, macizo, majestuoso, viril, bastante solemne. Se suponía que la arquitectura de Washington debía reflejar el poder de las leyes que se estaban forjando allí y la solidaridad de la nueva república. Y había, por cierto, algo bastante excepcional entonces, y que aún hoy sigue siendo excepcional, casi 2 siglos después. Jefferson lo planeó. Aunque fue sepultado en Monticello, el monumento conmemorativo de Jefferson, en Washington, cita las palabras de la declaración que tanto lo enorgullecía. Sostenemos estas verdades que son evidencias en sí, de que todos los hombres nacen iguales, que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y es para asegurar estos derechos que los gobiernos fueron instituidos entre los hombres. En nuestro próximo programa, veremos cómo el eco de estas palabras resonó en toda Europa con resultados muy diferentes a los que había tenido en los Estados Unidos. Hasta entonces. Revisa tu cuestionario. 1. ¿Qué tipos de gobierno querían los radicales y los conservadores? 2. ¿Cuál fue el mayor logro de Jefferson como presidente? Respuestas. 1. Los radicales aspiraban a un gobierno que interviniera lo menos posible. Los conservadores, en cambio, querían un gobierno activo e intervencionista. 2. El mayor logro de la presidencia de Thomas Jefferson fue la compra de Luisiana a Francia en 1803. No dejes de ver el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.